Ok, esto es un punto importante. Como les dije al inicio, yo no puedo realizar mi práctica donde yo quiera, ¿verdad? En el caso de los de banca, ya sea práctica intermedia o práctica final, ambas prácticas las tienen que hacer en bancos. Ahora bien, hay estudiantes que trabajan en bancos ya y obviamente, y sabemos que por los celos profesionales que hay entre entidades, muchos bancos no van a querer aceptar a alguien que ya trabaje en un banco. En ese caso, pueden presentar alguna empresa que se ajuste a la parte, al área de bancas y finanzas, no a un departamento de contabilidad, porque muchas veces los estudiantes de banca dicen, yo voy a practicar en el departamento de contabilidad, ahí hay finanzas. Eso no se maneja así, o sea, tiene que ser el área realmente de finanzas que sea comprobado, inclusive nos pueden presentar una solicitud formal con las actividades que realizarían en el departamento. Eso en el caso solamente de los estudiantes que trabajen en entidades bancarias. Si no es así, tienen que ser en bancos, tanto la intermedia como la práctica final. En el área de administración, los estudiantes de práctica intermedia, su primera práctica es en el área de ventas. La segunda práctica final viene siendo en el área de administración. Tienen que seguir ese proceso. Hay estudiantes que quieren hacer la práctica intermedia en el departamento de administración y la práctica final en el área de ventas, no jóvenes. Esta es la secuencia y el proceder con relación a la práctica de administración de empresas. Ventas primero y posteriormente en el área de administración. Departamento carrera de mercadeo tiene que ser en su área de mercadeo, ambas prácticas. Intermedia y final en el área de mercadeo. Eso es en el caso de los estudiantes de planes nuevos. Como les dije, en el caso de los planes viejos, en el caso de mercadeo, hacen su investigación CIMA. Eso es planes viejos, que es investigación de mercados. Y la práctica final la tienen que hacer en el departamento de mercadeo. Pero si tienen ambos práctica, que dice práctica intermedia y práctica final, ambas prácticas tienen que ser en el área de mercadeo. Contabilidad, obviamente, en su área de contabilidad, ambas prácticas. No puede ser en un departamento diferente a su especialidad. Turismo, en la práctica intermedia la hacen en hoteles, son 320, a diferencia de las otras carreras, turismo sí son 320, son más horas en la práctica intermedia, y su práctica final en tour operadores, que viene siendo 405. Allí, de todas maneras, el coordinador de la carrera, el profesor Luis Carlos Arosemena, siempre está abiertos a apoyarles en cuanto a la consecución de los hoteles o las empresas. Él está anuente para apoyarles y ustedes le pueden escribir con confianza. Creo que está en la reunión. Si no es así, ustedes en la página encuentran los correos de los coordinadores también. Informática, en el área de informática como tal, en ambas prácticas, tanto la intermedia como la final. Derecho solo puede hacer las prácticas en instituciones del gobierno y debe haber cumplido con el consultorio jurídico, como les acabo de decir. Los estudiantes de carreras de negocios no pueden realizar prácticas en entidades gubernamentales. Y los de derecho no pueden realizar prácticas en empresas privadas. Es importante que cumplan con ese requisito, porque de lo contrario también una de las demoras es que cuando presentan las cartas, las presentan en entidades que no corresponden y se le tiene que echar para atrás y ya hay una demora, porque tiene que usted buscar la empresa. Y la idea de esta inducción es que ustedes estén anuentes de los requisitos y no se cometan los errores para poder que salgan expeditamente las cartas, ¿verdad? Eso es lo que les acabo de indicar, es importante cumplirlo. Seguimos acá. Bueno, ya hablamos de los turnos, ya eso va a depender de la empresa que se elija. Los turnos que ellos les indiquen, ustedes ya se acogerán a los turnos. Lo importante es que se cumpla al final con la cantidad de horas que se requieren para poder culminar con sus prácticas intermedias y prácticas finales.
El informe final, como les dije, para los de práctica de 160 es una especie de informe que como mínimo en contenido, señores, es importante esto de la presentación de monografía, informes y tesis. ¿Por qué razón? Existe una cantidad de páginas en contenidos que ustedes deben entregar. Recuerde que estos informes reposan en biblioteca cierto tiempo y son utilizados muchas veces por estudiantes como guías para hacer sus trabajos. Y hay veces que los trabajos realmente no cumplen con los requisitos que se piden. Y bueno, los recibe el profesor así, pero no debería ser. Hay una regla que por lo menos en contenido debe haber una cantidad de páginas y los anexos son otra cosa. Los anexos no se deben contar como parte del trabajo. Muchas veces los estudiantes cuando vemos los trabajos cuentan los anexos que vienen siendo estadísticas, vienen siendo fotos, vienen siendo otras cosas que nada tienen que ver con el contenido y ponen que tienen 50 páginas y realmente en contenido nada más tienen si acaso 10 páginas. Y la idea es que si van a hacer un trabajo lo hagan de la mejor manera, ¿no? Con la cantidad de información que realmente se nutra, la persona que vaya a leer ese informe o esa monografía o esa tesis, que es una investigación, realmente vea el esfuerzo que ustedes realizan al hacer el trabajo. Así que sí es importante en los lineamientos verificar la cantidad de páginas que el profesor igualmente le debe indicar qué cantidad de páginas debe haber en contenido para poder que el trabajo se le tome en cuenta, ¿verdad? Junto con la monografía, cuando ustedes ya se les entrega una carta formal, nosotros le enviamos el formulario de lista de asistencia que deben reproducir la cantidad de páginas que requieran. Nosotros le enviamos una, pero no es que se van a quedar con esa una, porque si son 160 horas, tienen que sacar la cantidad de páginas que requieran para esas 160 horas, si son 405 igualmente. Entonces tienen que ir reproduciendo porque ese documento debe estar firmado por usted y por el supervisor de la empresa. Cada página, una vez que culminen la página, tienen que hacer la sumatoria y colocarla en la parte superior donde dice cantidad de horas. O sea, todas las páginas al final tienen que sumar la cantidad de horas que se les ha pedido. Muchas veces no lo hacen y hemos detectado algunos casos que al final cuando se suman las horas no han cumplido la cantidad de horas. Entonces, es importante que eso se cumpla para que no tengan problemas al final. Igualmente en el caso de los de práctica final. Se les entrega también la hoja de evaluación que hace el supervisor al final, donde le va a sumar cuál es el resultado de su evaluación. El estudiante cuando es aceptado en una empresa tiene que entregar una carta de aceptación y cuando culmina la práctica tienen que entregarle una carta de culminación, ¿verdad? Eso es parte de los requisitos también. Todos estos documentos de los cuales les estoy mencionando deben venir sellados y firmados por la empresa. No se aceptará ningún documento que no venga sellado ni firmado por la empresa, incluyendo lo que es la carta, porque la carta cuando la empresa la recibe en muchos casos le firman de recibido, formación, ¿verdad? Le firman de Formación, la carta. la carta. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Un poco entrecortado, pero se escucha. Que tienen que cerrar los micrófonos. Hola.
No se oye nada. Parece que Ahora se le sí. fue. Un momentito, pero parece que se Hola. le fue la señal. Ahora 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 sí, sí. ya volví. ahora Sí, sí. ya volví. ya Sí, ya volvió. volví. Disculpen, si es que se fue como la señal acá. Sí, la señal, me imagino. No sé qué fue. Deme un Ujú. segundito para volver a poner esto en presentación. Ok. Disculpen que esas cosas pasan así cuando uno está desde casa. Bueno, como les decía, lo de la monografía, se le entregan los documentos, todos estos documentos que se le entregan en conjunto con la carta. Nosotros siempre le entregamos los documentos en conjunto con la carta. Ningún estudiante puede decir después de que no, es que no me entregaron esto o el otro formulario. No, si se le daña o algo así, ustedes lo pueden solicitar. Pero normalmente le entregamos todo. Otro punto importante, tanto el informe, la monografía y la tesis deben ser revisados por un profesor de español y español idóneo. Nosotros también le damos un formulario que el profesor de español debe llenar como constancia de que revisó ese trabajo y ese documento debe venir adjunto la copia de la cédula del docente, el diploma del docente y la hoja de vida. Son requisitos también importantes que se solicitan al momento de, y es parte de sus documentos o anexos. Importante, cuando ustedes ya culminen su práctica, no coloquen, si quieren colocar los formularios como parte de sus anexos, sáquenle copia. En el documento coloquen copias y los originales, por favor, no los engargolen, porque eso los necesitamos para el expediente físico, ya que son parte de requisitos a la hora de emitir los diplomas. Todo eso se revisa de que esté completo en conjunto con su monografía, ¿verdad? Es importante esa parte. Ok, vamos con el paso para los que tienen que hacer tesis, como ya les mencioné al inicio, hay un documento que se descarga. Desde ya ustedes pueden ir descargando ese formulario, llenándolo y presentándolo al departamento de SECAVI para que les evalúen el tema y les puedan hacer las observaciones correspondientes hasta que el tema sea aprobado. Este documento debe llevar un sello oficial del departamento de investigación. Si ese sello no se encuentra en su formulario, no podemos determinar que esa tesis haya sido aprobada, ¿verdad? Y de nada vale que el estudiante haya hecho un trabajo de investigación de tesis si no ha sido debidamente aprobado el tema. Al estudiante en estos momentos, antes se les daban 8 meses, ahora ya se le están dando 10 meses. ¿Cómo funciona esto? Cuando usted se matricula, los primeros 4 meses ya vienen contando con su tema, con su tesis. ¿Qué quiere decir? Porque ustedes en los 4 primeros meses de clase ya están presentando los 2 o 3 primeros capítulos de su trabajo aprobado. Posterior a eso que ustedes terminan, ustedes van a tener su nota por el profesor porque él les va a evaluar lo que ustedes presentaron hasta ese momento. De allí en adelante ustedes van a continuar con su director de tesis. Deben elegir un director de tesis. Puede ser un profesor que les haya dado clases anteriormente. Ideal tiene que ser los profesores de la universidad. No puede ser un profesor externo. Un profesor que les haya dado clases anteriormente y con el profesor, el trabajo del director de tesis es guiarlos también en ese caminar hasta culminar su trabajo. No es el director de tesis que nada más les va a firmar el trabajo, no, porque la idea es que el trabajo sea lo más, ¿cómo les digo? Esté lo más perfecto posible al finalizar, porque eso después va a una revisión de jurados y al final la sustentación. Entonces, la idea es que la persona que va a ser su jurado realmente los ayude ya con la información que el profesor les ha brindado en la clase, ese director de tesis les ayude en ese caminar hasta culminar la tesis, porque en todo sentido va a estar involucrado con ustedes. Así que lo ideal es conseguir una persona que realmente les va a apoyar a eso y no solamente a firmar como director o dejarlos solos en el caminar de qué hacer y qué no hacer, porque es parte de la guía, el profesor director. Cuando ya el estudiante ha cumplido son
4 meses, como le dije, los primeros 4 meses del cuatrimestre. O sea, sus primeros 4 meses, los que se inscriban ahora en agosto, sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es el cuatrimestre. Posterior a eso, los siguientes 4 meses sería de enero a abril. Van 8 meses y se le dan 2 meses más. Antes ustedes tenían que pedir prórrogas, escrito y todos los demás. Ya no. Ya se les está dando automáticamente 2 meses más para que ustedes puedan culminar ese trabajo. Por lo menos lo que es el trabajo. Cuando ya el estudiante dice, ya yo tengo mi tesis lista, se le van a asignar unos jurados. Los jurados los asigna el coordinador de la carrera. Entonces, cuando se le asigna el jurado, se les va a mandar la información al jurado. Ustedes tienen que mandar el trabajo. Puede ser, como ahora mismo lo estamos manejando es virtualmente, el estudiante puede mandar con un solo juego, vía digital. Se contactan a los jurados para que entonces le hagan esa revisión de ese trabajo. Los jurados tienen 15 días para hacer la revisión. Y si el jurado tiene observaciones que hacerle, ustedes tienen que ir haciendo las correcciones hasta que el jurado le dé la autorización del tiraje final. ¿Qué quiere decir el tiraje final? Ya es lo último para poder entonces sustentar. Cuando ustedes ya los jurados le dicen a usted ya puede hacer el tirado final, ustedes van a hacer la impresión del documento sin empastarlo. No lo pueden empastar hasta que no sustenten. ¿Por qué razón? ¿Qué ha pasado algunas veces? El estudiante no hacía las correcciones del jurado, no las presentaban, empastaban. Al momento de la sustentación resulta que muchos jurados son muy meticulosos y se ponen a ver, oye, yo te dije que esto lo corrigieras y está igualito. ¿Qué tenían que hacer? Imagínense, volver a quitar el empaste y eso es un costo, sabemos que eso les cuesta. Entonces, para evitar eso, ningún estudiante que vaya a sustentar se le permite hacer el empaste hasta que el jurado no diga todo está en orden. Cuando ya usted sustenta y le dicen todo está en orden, entonces usted hace el empaste del color que se le diga, de acuerdo a la carrera, hay un color específico por carrera. Ustedes hacen el empaste del documento con la carátula como se les va a indicar cuando les corresponda y tienen que grabar ese mismo trabajo de investigación, su tesis, en un disco, en un CD que lo van a colocar en la parte de atrás de la tesis. Y esa tesis, ese ejemplar con ese CD, ustedes lo tienen que entregar porque eso es lo que va a reposar en la biblioteca con los procedimientos que se les ha indicado. Anteriormente los estudiantes hacían 3 juegos, pero ya eso es a criterio de cada estudiante. ¿Por qué 3 juegos? Un juego quedaba empastado para uno, como recuerdo. El otro juego se le daba al director y el juego que queda para la biblioteca, que es el que se pide, el único que se pide con el CD, ¿verdad? Para que quede entonces como parte de todo lo que corresponde como bibliografía en la biblioteca para lo que los estudiantes puedan consultar. En el caso de las tesis, de las monografías, hay un tiempo en que se guardan las monografías en la biblioteca. Creo que son hasta 5 años. Siempre se recomienda a los estudiantes que guarden sus trabajos en un CD, porque a veces uno no sabe qué pueda pasar y si de repente se le ha perdido el documento y se le pida de nuevo, ya ustedes lo puedan presentar. A veces los estudiantes no se quedan con nada y después tienen problemas cuando se le pide algún documento que falte por alguna razón, que esperemos que no nos pase, pero para evitar cualquier cosa siempre se les pide que ustedes mantengan una copia de respaldo tanto de su tesis como de sus informes o sus monografías, que es importante esa parte. Seguimos. Igual como pasa con la práctica profesional, nosotros somos los que tenemos que matricularles el proyecto si va a matricular la tesis, pero el tema debe estar aprobado. Es el mismo proceso, presentar el formulario a SECABI, todo lo que les he ido explicando, ¿no? Hasta culminar entonces finalmente con su investigación para poder seguir su proceso, que ya lo hemos estado hablando desde el principio. Ok. Para la sustentación,
cuando ya se da el visto bueno, como les dije, para la sustentación se le establece una fecha. Bueno, no sé si el otro año cómo se vaya desarrollando, dependiendo de lo que pase, se dirá si se viene a hacer una sustentación presencial o se sigue a nivel virtual como se está haciendo hasta el momento. Para poder entonces hacer la sustentación, se le establece una fecha, día, hora, para que el estudiante se pueda conectar o, en caso tal, si llegamos el otro año a que pueda ser presencial, se les indicaría el salón, el día, la hora, para que usted, el jurado y el director de tesis puedan estar entonces en la sustentación. Siempre va a haber un representante, ya sea del departamento de registro o puede estar el coordinador de la carrera presente en la sustentación. Se le da al estudiante unos 45 minutos para lo que es la sustentación. Posterior a eso, el jurado hace su deliberación para poder evaluar al estudiante. Se le pide que se salga un momentito, ya sea virtual, bueno, se desconecta un momentito y después los profesores, los jurados les van a indicar cuál es el veredicto y cuál sería la calificación. Hay que prepararse muy bien para estos casos, porque también, como les dije, hay estudiantes que se han quedado en la sustentación. Se quedan en la sustentación, se ponen nerviosos tal vez, no contestan las preguntas como debe ser. O sea, hay un sinfín de situaciones que se le pueden presentar y hemos tenido casos que nos han pasado recientemente de estudiantes que se han quedado en la sustentación. Y si es así, tienen que volver a matricular la materia y ya no puede ser el mismo tema. Así es que es importante que se preparen bien para este tipo de presentación, pues, porque no es una presentación por presentar, tienen que estar preparados, ustedes deben estar seguros de la investigación que realizan y de todo lo que han presentado para poder que hagan una presentación formal y le puedan hacer una buena evaluación, ¿verdad? Ok, llegamos a este punto que vienen siendo cronograma de las actividades. ¿Qué quiere decir cronograma de las actividades? Nosotros, el cuatrimestre va a iniciar el 5 de septiembre. Del 5 de septiembre al 30 de diciembre. El proceso de matrículas comenzará el 22 de agosto. Hasta el 3 de septiembre va a ser sin recargo. Del 4 de septiembre al 29 de septiembre ya es con recargo. Es importante, este calendario va a estar en la página. Es importante que tomen nota de la fecha y aquí en específico, ¿qué nos detalla? ¿Cuándo se van a empezar a recibir las solicitudes? Las solicitudes de carta se empiezan a recibir perdón, ahí se me fue una fecha, a ver, se me fue una fecha mala allí. Denme un segundito. El 8 de agosto, igual eso está en el calendario, ¿ok? Creo que se me fueron unas fechas aquí mal. El 8 de agosto se empiezan a recibir del 8 de agosto al 10 de septiembre las solicitudes para los que son de práctica, tanto intermedia como práctica final. Es importante, vuelvo y les recalcamos, las empresas deben tener 50 colaboradores en adelante. En la emisión de cartas, ¿qué quiere decir la emisión? Cuando se empiezan entonces a sacar las cartas luego de la revisión de expediente físico, expediente académico. Para los estudiantes que van para 405 horas, tienen todas estas fechas que están aquí. 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de septiembre. Para los de 320, que son los de técnico en turismo, también las mismas fechas arriba mencionadas. Y también 3, 4, 10, 11, 17, 18 de octubre. Para los estudiantes de 160 horas, tienen la fecha 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de octubre. Y las de noviembre, ¿verdad? Estas fechas de emisión de carta profesional
intermedia y final. Es cuando se empiezan a hacer las cartas, o sea, ese proceso que cuando nosotros recibimos su formulario, se hace la carta y se envía para firma, siempre y cuando todo esté en orden. Porque acuérdese que nosotros, como le repetimos, no firmamos las cartas. Puede ser la rectora o inclusive en el caso de que la rectora no se encuentre, el vicerrector pudiera firmar las cartas, ¿verdad? ¿En qué fechas probables se entregan las cartas al estudiante? Ahí también se me fue una fecha mal, disculpen, pero sí en el calendario está lo correcto, no se preocupen por eso. Del 29 de agosto al 23 de septiembre para los de 405. Para los de 320 del 29 de agosto al 14 de octubre. Y para los de 160 del 5 de octubre al 11 de noviembre. Son las fechas para lo que es la entrega de cartas. A los estudiantes de 160 normalmente sí se les da un poco más de tiempo porque son solamente 160 horas y les da más oportunidad. Pues los de 405 sí es importante ya desde el inicio porque de por sí el último cuatrimestre es un cuatrimestre más corto y tienen que cumplirse bastantes horas. Así es que sí es importante poder cumplir con estas fechas. Como le indicaba al inicio, la entrega del informe de UCA es hasta el 15 de octubre. Y para los estudiantes que ya entrarían en un proceso de, por lo menos los de práctica, que terminan al 30 de diciembre, para la solicitud y confección de pagos de diploma, del 16 de agosto al 16 de septiembre se empiezan a recibir los pagos. Y perdón, ese es para enero, disculpen. En diciembre se establecen fechas. Las fechas que acabo de decir son para otros casos. Para ustedes que terminan en diciembre, perdonen, se les establece una fecha en enero para poder pagar los diplomas y se le emiten para el mes de marzo, que es la emisión. Cuando decimos emisión no quiere decir que en marzo ustedes pagan y de una vez salen en marzo, no. Empezamos a hacer diplomas en marzo, le estaría saliendo finales de marzo, principios de abril, porque hay un proceso de hacer, nosotros tenemos que hacer diplomas de las 3 sedes y eso toma un poquito de tiempo. Así es que lo importante es tener todos sus documentos en orden, tanto de práctica como de las sustentaciones. Deben estar paz y salvo. Para poder emitir diploma deben estar paz y salvo tanto académicamente como en el departamento de cobros. No pueden tener deudas y si las tienen deben cancelarlas para poder entonces realizarles el proceso. Aquí les puse unos anexos para que nada más vean cuáles son los formularios que deben elegir. Hay veces que los de 160 eligen el formulario de 320. No, existe el formulario de 160. Hay gente que está aquí que dice 160 horas. Todas estas espacios que ustedes ven por aquí, ustedes lo tienen que rellenar, por favor, con bolígrafo azul. Si ustedes tienen una fecha de pronto que la empresa le dice, usted puede iniciar en tal fecha, ustedes si quieren nos ponen una observación. La empresa me va a permitir iniciar en tal fecha para cumplir con la práctica. Entonces, esa fecha que ustedes nos anotan allí, si ya están seguros que la empresa los va a aceptar, entonces es la fecha que iría en su carta de práctica. Aquí tienen que entonces, ahí hay algunas observaciones que se le colocan. No me dejen ningún espacio. Si ustedes dejan algún espacio de estos en blanco, se les demora la carta, ¿verdad? Entonces, es importante la cantidad de colaboradores. En el caso de las de 405, 480, es otro formulario. Tiene la misma información, pero o sea, tienen que poner o escoger el formulario correcto y llenar toda la información que se le pide. Adicional, cuando ustedes descargan los formularios de carta, tienen que entregar una hoja de vida de acuerdo al modelo que también existe en la página. Existe un modelo de hoja de vida, cómo lo tienen que presentar.
Y por último, la hoja de cotejo. Esta hoja de cotejo también la encuentran allí, que básicamente es todo lo que hemos conversado en esta inducción, pero ustedes no me la pueden entregar así nada más. Tienen que leer cada punto, si les aplica igual van llenando los cotejitos y al final ustedes van a firmar, colocar allí cuál es la opción, la carrera y ponen su nombre, todos los datos que le pidan allí. Entonces acá en la parte del asesor ponen la fecha de la inducción, que fue el día de hoy, 22 de julio, que da como constancia de que ustedes asistieron a la inducción. Y mi nombre, que es Lisette Delgado, que es la persona que les acaba de dar la inducción, para poder todos estos documentos, cuando ustedes van a entregar el formulario, tienen que ir adjunto con el formulario que ustedes van a enviar. Ningún estudiante, vuelvo y repito, puede realizar una práctica si no ha cumplido con este proceso. ¿Por qué se necesita la información? Vuelvo y repito, es para verificar que la solicitud de carta que ustedes están haciendo en la empresa que ustedes elijan cumple el requisito que se está solicitando. Esto está también bajo revisión. Nosotros tenemos el derecho de que la información que ustedes nos coloquen allí, nosotros verificarlas, ya sea por llamadas a la empresa, a la persona que ustedes nos colocan ahí que va a ser su supervisor, o por un correo, para que la empresa nos certifique que realmente se les aceptó en la empresa y que ustedes han cumplido con los requisitos correspondientes, ¿verdad? Ahora sí, jóvenes, se abre el espacio de preguntas. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas, profesora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Lisette? Muy ¿Cómo bien. te ha ido? Te habla Andrés Cuayer. Ajá, dígame, Andrés. Lisette, mi pregunta es la siguiente. Yo emití por correo electrónico mi tema de tesis. Creo que lo mandé a registro. El registro me verificó, fue recibido. Posteriormente, ellos me indican que escriba a la licenciada Diana. Sí, Creo es la que me dieron a licenciada de Diana. Secavi. Sí, y a la encargada de la carrera de Derecho, pero le soy honesto, yo no tengo cómo comunicarme con ellos, o sea, como un correo para yo mandarle nuevamente el tema, Bueno, o sea, casualmente, la hoja que tiene el tema. Andrés, aquí tenemos la profesora Brenda, está aquí presente, Sí. la coordinadora de Bueno, Derecho. sí, yo quisiera por lo menos que me facilitara su correo, aunado, licenciada Lisette, ¿cómo consigo a mi director de tesis si yo no tengo comunicación con los docentes que ya me dieron clase? Para eso está aquí la profesora Brenda. Ella les apoya en ese sentido para que les pueda apoyar entonces también con los directores, algún director que le pueda apoyar. ¿Ok? ¿Cómo no? Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, mi correo es coordinadoradederecho@guam.edu.pa. Escríbame por favor y yo con mucho gusto los atiendo. Yo doy respuesta a los correos y siempre me preocupo por poder resolver cualquier inquietud que tengan. Con mucho gusto lo atiendo. Escríbame mañana si desea. Le agradezco, licenciada, porque yo estaba hace tiempo tratando de mandarlo y qué pasó que cuando yo fui a entregar mi labor social me indicaron de que ya no podía matricular porque ya era hasta mayo, creo que mayo 20. Entonces me dijeron que matriculara para este cuatrimestre. Y mi otra pregunta para finiquitar y que darle paso a los compañeros es que si yo termino mi tesis, póngase en noviembre, ¿puedo sustentar en diciembre o tengo que esperar que termine la materia? No, usted tiene que seguir los procesos que le acabamos de decir, o sea, tiene que ser revisado se le tienen que asignar jurados que le revisen su tema y si usted sustenta al 30 de diciembre,
Eso entra dentro de la emisión de marzo, pero eso depende de cómo esté el trabajo. Acuérdense que todo eso lleva una revisión. Yo leí el formulario que ustedes pusieron en la plataforma referente a todos los procesos de la tesis. Eso lo comprendo a cabalidad. Pero lo que yo me refiero es que si, bueno, ya la aprobaron todo en noviembre, que yo la tenga toda hecha, o sea, hay posibilidades que se pueda en diciembre. Igual en marzo yo sé que me emiten el diploma. O sea, esa es mi Sí, se hace la pregunta. sustentación. Si está todo completo, sí, señor Cuayer. Muchas gracias. Que pase buenas ¿Cómo no? tardes. Igualmente. No sé si está la licenciada Jennifer de Lora de Bienestar, que quería unas palabras con los estudiantes. ¿Se encuentra? ¿No está? Bueno, vamos con Ladies Morales. Sí, buenas noches, licenciada. Le quería consultar. Yo voy a matricular la práctica final, pero yo hice la práctica intermedia en plena pandemia y el coordinador de la carrera nos había permitido una investigación, pero yo escuché que usted comentó que para los de derecho se le van a dar unas horas, pero el coordinador no me contesta los correos porque ya yo entregué todos mis documentos y mi hoja de vida y todo. ¿Pero usted de qué carrera es, Ladies? Contabilidad y auditoría. Ajá, bueno, ya los informes, este tipo, en la investigación de pandemia de los casos como el suyo, sí deben estar los informes debidamente revisados por el profesor de español, entregarlos en físico. Ustedes haga una cita para entregarlo no cita, realmente nosotros estamos atendiendo, pero hay algunos horarios, ¿no? Que para poder que entregue ese informe y se le pueda incluir en su expediente y poder hacer la revisión formalmente y decirle realmente qué le hace falta. Sí, ya los entregué, ya hicieron la revisión en mi expediente y todo. Solo quería estar esto con el tema de que de que sí se acepta un trabajo por el tema de la pandemia, ¿no? Solamente en el caso, hay unos casos, no son todos, son los casos ustedes y eso está ya en un acta establecida. Así es que ahí se verifica, sí. Ajá, muchas gracias. Ok, seguimos con Janet Murgas. Hola, sí, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera es, yo soy estudiante de Mercadeo y Relaciones Públicas. Mi materia de práctica supervisada de 160 horas y 45 horas, yo no la pude hacer, pero yo di mi materia, hice mi trabajo de cima. En ese caso, ¿yo qué debo hacer? ¿Tengo que dar una práctica supervisada o me van a aceptar mi trabajo de cima? ¿Pero usted es de plan viejo? No, mi plan es... ¿Su plan tiene práctica? Ajá. No, usted tiene que hacer una práctica. Aunque yo desarrollé un trabajo de cima. Sí, porque en el caso de mercadeo ya los planes nuevos exigen las dos cosas, tanto cima como la práctica intermedia. De todas maneras, por el SAE usted puede hacer la consulta para revisarle bien su expediente académico y su expediente físico y poderle dar una respuesta más concreta, porque ahora yo no tengo nada en mano, no le puedo decirle ya, pero si el plan de estudio tiene práctica técnica y tiene investigación de mercado, son dos cosas diferentes. Sí, o sea, yo di las dos materias, yo di investigación de mercado y di práctica, pero en ese entonces el profesor que me dio clase me indicó que como no se podía hacer la práctica porque estábamos en plena pandemia, íbamos a desarrollar un trabajo CIMA. Eso es una mini tesis. Lo realicé y yo tengo todo. Pero es que mercadeo conlleva conlleva cima. Así es que yo pienso, Janet, que mejor escríbame por correo mañana bien para ver ese caso, porque es que mercadeo tiene tanto el CIMA como una práctica. Así que para poder verificar su plan de estudio bien y poderle dar respuesta más concreta, ¿verdad? Perfecto, yo le sí, escribo. porque es un poquito más larguito su tema. Sí, ok, yo le escribo. La otra pregunta es, ya yo por lo menos en su momento, el año pasado yo envié mis 75 horas de UCA, de labor social, pero aquí dice que debe ser entregado hasta el 15 de octubre, o sea, lo tengo que entregar de manera física a la universidad o ya
por haberlo enviado por correo, eso es válido. No, ella lo está recibiendo de manera física y ahí sí tiene que entonces igual enviarle un correo para que ella sí le pueda citar e indicarle qué día la pueda atender. Ah, perfecto. Yo entonces le escribiría a la licenciada. Sí, sí, Gracias. es importante. A la orden. Vamos a ver acá quién sigue. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que Dígame. yo, sí, pero entré desde el celular de mi hija. Entonces, para que quede constancia que sí estoy asistiendo a la inducción, porque ya no pude dar mi práctica este cuatrimestre y la voy a matricular el próximo cuatrimestre por motivos de que faltaban algunos documentos y bueno, pues ya tenía hasta la carta y todo y no me la dieron porque dice que ya no fue el tiempo para las horas, pues. Sí, por eso es importante esto de la revisión. Por lo menos ahora existe un listado, porque entiendo que todos ustedes los que participaron aquí se inscribieron a través de un formulario, lo cual nos va a permitir a nosotros ubicar todos los expedientes y poder hacer las revisiones correspondientes e indicarles qué les hace falta para poder que no tengan inconvenientes a la hora de que se les emita la carta. Sí, eso no tiene ningún problema que haya entrado igual queda registrado que asistí a la inducción o simplemente cuando lleno el formulario pongo que asistí el día de hoy a la inducción. Sí, cuando ustedes llenan el formulario, la hoja de cotejo que les enseñé al final, que también la tienen que descargar, allí ustedes colocan la fecha de la inducción. Todos esos documentos tienen que ser recibidos al momento que ustedes envían su formulario de solicitud de carta. O sea, si usted no hizo no pudo hacer la práctica del cuatrimestre anterior, tiene que hacer todo el proceso. Hay veces los estudiantes dicen, no, ya yo envié eso. No, tienen que hacer todo el proceso nuevamente porque estamos iniciando un cuatrimestre nuevo. ¿Ya? Pero puede ser eso, si la empresa me lo permite, lo puedo hacer ahí mismo, no importa, porque es que ya yo tenía todo listo y solo faltaba Después que no sea una empresa donde usted trabaja o que sea afiliada a su lugar de trabajo, no hay problema. No puede ser en el lugar de trabajo. Gracias. Ok. Seguimos con... Buenas tardes. Estamos en orden de las preguntas acá que llevo acá. Buenas tardes. Caixdel. Sí, buenas tardes, Caixdel. Ajá, dígame. Yo tengo una pregunta y disculpe. Yo casi todo este cuatrimestre me la he pasado mandando por mi carta, con mi solicitud, mi hoja de vida, todo. Hasta ahora, por medio de Instagram, que me pudieron responder, me mandaron un correo donde ya mi carta está firmada, pero dice que debo escanearla, pero ¿a dónde la escaneo? ¿Dónde está? No, solo sale el mensaje. ¿Cómo yo sé que sí está firmada? ¿Qué carta le está hablando, joven? ¿Usted hizo práctica? No, porque no tengo la carta firmada para llevar a la empresa. Todo el cuatrimestre me la he pasado en eso, solicitando. Es más, fui a la universidad de los pueblos y primero fui muy temprano y me dijeron que estaban después como de las 10 de la mañana. Luego fui como a las de la tarde y dicen que a esa hora no estaban atendiendo. O sea, bueno, es que sugiero, ¿a quién le escribió el correo? Yo estaba mandando las cosas por CAS. Por el SAE. Sí, correcto. Bueno, mande, es importante, ¿cuál es que es su nombre? Caixdel, así mismo aparece. Sí, Caixdel de Portage. De Portage, ok. Porque sí habría que revisar los tickets, a ver qué fue lo que sucedió y poderle entonces responder a través de los tickets para ir cerrándolo. ¿Ok? ¿De qué carrera es usted? Contabilidad y auditoría. Contabilidad. Listo, Caixdel. Entonces mañana verificamos los tickets y vemos la situación suya para poder darle respuesta. ¿Está bien? Ok, gracias. Buenas noches. Aida Arenas. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Exacto. Bueno, mis preguntas son las siguientes. Mi carrera es contabilidad y auditoría y hablan de que hay que hacer la práctica profesional de 405 horas en contabilidad. ¿Se puede hacer también un departamento de auditoría? Claro, porque su carrera es contabilidad y auditoría. Listo. Siempre y cuando no sea la empresa donde labora. Perfecto. Yo trabajo en gobierno, igual no puedo hacerla en gobierno.
No, Entonces, tiene la que otra ser en pregunta empresa es, privada. Ajá, dígame. sí, exacto. Yo, por una u otro motivo, no pude entregar mi informe de 160 horas. Justo después ya vino la pandemia y yo me reactivé nuevamente este año para terminar todo. Bueno, me faltaban una materia y en conclusión nos aumentaron 2 más por tema de que cambió el plan de estudio. Ya este cuatrimestre culminó y quería hacer solamente la práctica, pero no he entregado ese informe. ¿Cómo puedo hacer para entonces? Porque me va a faltar ese requisito. Si tiene el informe, usted hizo su Ya el práctica. profesor, sí, hice la práctica, pero ya después la profesora se demoró un poco en entregarme el informe corregido, verificado y todo lo demás. Y justo cuando ya me tocaba la práctica, empezó la pandemia. Pero tiene el informe revisado y todo, y Sí, tiene la evaluación sí, de la sí, empresa sellado sí. y firmado. Bueno, los horarios de atención, bueno, para todos, los lunes y los viernes, que entramos más temprano, ustedes pueden ir como a eso de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Ustedes pueden llegar, que van entre lunes y viernes. Ajá. Okay, los martes, miércoles y jueves, que normalmente hay clases presenciales, ya se empiezan a atender como hasta las 5 de la tarde. Se entra en horario de 10:30, pero no se recomienda que vayan a las 10:30 porque puede ser que a veces no esté el personal, así que se recomienda como de 1 en adelante hasta las 5, más tardar, para poder recibir la información. Entonces eso aplica para todos los lunes y martes. Lunes y viernes. ¿Y viernes? El lunes y viernes ustedes pueden ir como de 11 a 3 de la tarde. Preguntan allí, depende, pueden preguntar por la señora Yadira no entra más tarde, por la señora Rosalía, por Fanny o por Yamilet. Cualquiera de esas 3 personas les puede atender si es en el caso para entregas de informes de registros académicos. Si son informes de UCA, es directamente con la licenciada Jennifer de Lora. Si son casos de... Ajá. Ajá. Yo lo tengo, porque me lo corrigieron, me mandaron por correo por el tema de pandemia. ¿Esos informes tengo que imprimir, empastarlo o encuadernarlo? No, los informes ¿O dónde puedo ver? Los informes de lo que son monografías de 160 y 405 son engargolados. La primera carátula es transparente, la final puede ser un color oscuro, no importa, pero es engargolado. Lo único que se empasta son tesis. Ok, listo. Y también hay que tenerlo en un CD. No, solamente aplica eso para los de tesis. Yo les digo es que tengan su copia de respaldo siempre. Todo lo que ustedes entreguen a la universidad o a quien sea, tengan una copia de respaldo por cualquier situación que se presente y ya ustedes la tengan. Y también hay que sustentar cuando se finaliza la práctica, hay que se entrega el informe, hay que sustentar también como en las 160 horas. Sí, el profesor le va a indicar, claro, porque tiene que sustentar el trabajo que están elaborando, la investigación. Ok, listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Hago la orden. Sugaris, dígame. Sugaris. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una consulta. Yo estoy en la carrera de informática. Yo he estado averiguando en empresas y demás, pero yo tengo una duda con respecto a instituciones públicas. Por ejemplo, yo estuve averiguando en una junta comunal. Ellos me informaron que sí tienen área de informática, ya que ellos abarcan varios puntos y tienen más de 50 colaboradores. La consulta es, ¿yo podría hacer mi práctica ahí? Bueno, de igual como les indiqué a los estudiantes, todos tienen que ser en práctica en empresas privadas. Se sugiere mejor empresas privadas, Sugari. Igual nosotros tenemos ahí algunas empresas que de repente te podemos recomendar a ver si puedes hacer tus prácticas. Ok, listo, gracias. Ok, Sugaris. Pamela Gallardo. Sí, buenas noches. Disculpe, Kiara lo... está saltando unos estudiantes. ¿Cómo? Si no me equivoco, seguía mi persona, Moisés Castro, según veo en la pantalla. Es que estoy en el orden, estoy bajando en el orden que iba, entonces se han agregado otros que quedan por ahí. Bueno, dígame usted, Moisés.
Disculpe, son consultitas rápidas. Soy estudiante de Banca y Finanzas, práctica profesional final, ¿verdad? Para terminar la carrera. En cuanto a la empresa, estuvimos hablando por correo, me brindó dos opciones, Banco Nacional, Capital Bank, ambas opciones están vigentes, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Banco Nacional es entidad pública. Sí, pero esas para el área de bancos se les está aceptando por un convenio que existe, por eso se les dio ese contacto, exactamente. No hay problema, estamos haciendo lo posible para conseguir esa práctica ahí. Ok, en cuanto al área, por ejemplo, mi práctica intermedia de 160 horas la hice en sucursal, bueno, en ese entonces fue en Caja de Ahorro, pero fue en sucursal. ¿Pudiese ser en sucursal nuevamente, nada más que en esta ocasión de Banco Nacional? Sí, cómo no. Si ellos tienen diferentes sucursales, se les acepta donde ellos le aprueben. Perfecto. Y en cuanto al área, por ejemplo, yo resido en Chepo, ¿hasta qué área está habilitado a hacer la práctica? Es decir, tengo una sucursal de Banco Nacional en Chepo, que es grandísima, la hicieron no hace mucho. ¿Aceptan hacer la práctica ahí en caso tal Siempre y medida? cuando, acuérdese que eso ya depende de la misma instancia donde lo van a mandar. O sea, yo no puedo decidir si va a ser en esa. Si no usted hay de problema repente, si es ahí. Por ahora, porque no se está haciendo una supervisión de campo, por el efecto que yo les dije al inicio, que por ahora las supervisiones de campo, que es la que hacía el docente asignado, no se están haciendo por el tema todavía de pandemia, pero una vez que se retomen todas estas cosas, entonces ya se les indicará hasta qué área pueden hacer las prácticas. Pero por ahora no habría problema si la sucursal lo acepta ya y el banco está de acuerdo. Comprendo. ¿No hay problema en hacer más de 8 horas al día en el caso de que se presentara la oportunidad? Bueno, eso depende del banco. Eso es si lo aceptan, no hay problema. Exacto. Y tienen que los documentos igual estar firmados y sellados por el supervisor de la empresa, del banco que lo vaya a aceptar. Exacto. Ok, por último, escuché a la compañera anterior que preguntó sobre el informe UCA que entregó el año pasado recuerdo que fue en una opción, ¿no? Que habilitaron para subirlo en PDF. Incluso salimos en un listado donde están los UCA aprobados en ese entonces. ¿Aún así es necesario entregarlo en físico ahora? Sí, porque ahora se están haciendo las revisiones de los expedientes. Ah, ok, ahí está la licenciada. Recuerden que el informe UCA también se entregaba en CD. ¿Qué está pasando? Como estamos en modo de pandemia y también para que no se esté, ¿cómo se llama? Entrepapelando o haciendo tantas cosas, nosotros habilitamos lo que es el link para la entrega virtual. Sin embargo, se necesita que se entregue de manera presencial para que quede la constancia en cada expediente de cada uno de ustedes. Comprendo. ¿Sería impreso sin el CD? Impreso, engargolado. Ya no deben de presentar CD porque ya la manera virtual, o sea, en el link donde ustedes lo presentaron, entonces eso es lo que corresponde al CD, por decirlo. Ya queda guardado ahí, por decirlo así, en un archivo. Es correcto. Ok, entonces engargolado, como acaba de decir, perfecto. Esto debe La ser primera es transparente, la primera portada es transparente y las últimas portadas, dependiendo la carrera, si eres turismo es rojo, si es, puede ser ya sea del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo material que se engargola, que es la transparente plástico, o ellos también lo pueden encuadernar con el cartoncillo, pues porque muchas veces se le dificulta a las personas conseguir el mismo transparente del color, póngase si es rojo, si es morado, que son administración y mercadeo, naranjado, contabilidad y banca. Comprendo, perfecto. Eso es para efecto que repose en físico en el expediente, pero la aprobación es correcto. Existe, ¿no? Sí. Okay. Muchas gracias, le agradezco mucho. Es correcto. Gracias. Disculpe, si yo no conseguí la contabilidad, ¿cómo hago? He estado buscando. La primera parte debe ser transparente. La primera parte debe ser transparente o un color azul o un color oscuro. Voy a utilizar un oscuro. Muchas gracias, licenciada. Ok, que tengan buenas noches.
Licen, también para explicarle la última fecha para entrega de los informes. Ah, sí. Sí, porque también estuve, es que lo que pasa es que tenía problemas con el micrófono. Ok, la licenciada Lice indicó una fecha, pero no es para este cuatrimestre, ni el cuatrimestre que pasó. Ya la fecha de entrega se ha culminado. Lo que estamos recibiendo son las UCAs que mandaron de manera virtual. Ya la fecha culminó. Estamos programando lo que es las citas para la entrega física a las personas que lo enviaron de manera virtual. No se recibe UCAS por el correo, ya que con el correo es muy pesado. La fecha que indicó la licenciada es para el próximo cuatrimestre, o sea, cuatrimestre para la matrícula del mes de enero. Ya es para el otro año, las prácticas del otro año. Para este cuatrimestre ya fue en junio, finalizando junio, inicio de julio. Gracias, Licen, que esa información la tenía mal. Mi UCA fue aprobada. Yo le escribí por entregar la física. ¿Cuándo se la puedo llevar? ¿Se la puedo llevar el miércoles, licenciada Lisset? Sí puede pasar el miércoles, pero el miércoles tenemos un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El jueves también podría pasar que tengo clases presenciales. Sí, también. Es con la licenciada Jennifer. Es correcto. Ajá, gracias. Consulta. Esa hoja de vida la tengo que descargar y entregársela a ustedes. Los documentos se entregan todos en conjunto con el formulario de solicitud de carta. Todos esos documentos, tanto la hoja de vida, de acuerdo al modelo que se les indicó, la hoja de cotejo y el formulario de solicitud de carta, todos se deben entregar juntos, ya sea por SAE, específicamente por SAE, mandan toda la información para poder emitir las cartas. Siempre y cuando estén académicamente completos y su expediente físico completo. Se le va a ir indicando si les hace falta algo para ir completando. Buenas tardes, tengo una pregunta. Buenas noches, me tocaba a mí. Licen, disculpe, ¿qué era Lorenzo? Ah, perdón, diga. Sí, mi consulta es sobre el CIMA. En el sexto cuatrimestre, esto es lo que es la práctica superficial de 160 horas, pero en el séptimo viene lo que es la materia de investigación de mercados 2, que viene el CIMA. Primero se hace la práctica de 160 horas y entonces en el próximo cuatrimestre CIMA. Exacto, si ese es tu plan de estudio, sí. Ah, listo, sí, es lo que estaba enredado porque pensaba que era primero el CIMA y después no, acuérdese que el CIMA es con investigación de mercado. Entonces, buenas noches, profesora. Sigue Pamela. Es que estamos en Buenas orden de noches. las preguntas. Pamela, dígame. Buenas noches, licenciada. Mire, yo soy del plan viejo, soy de banca y finanzas. Yo hace como 5 años, pues, hice la práctica, pero no pude entregar el trabajo. Entonces, hace como un mes atrás me indicaron que, bueno, que como han cambiado cosas, me hicieron falta unos formularios que yo no entregué, pues no tengo. Sí, tenía hecho el trabajo, más no tenía los formularios que me hacían falta. Entonces me dijeron que, bueno, lastimosamente tenía que hacer nuevamente la práctica, ¿verdad? Entonces, mi duda es, voy a realizarla porque quiero terminar mi carrera, como hubo un cambio de plan nuevo, y ya hizo las materias que me hacían falta para estar ya a llegar a la materia de práctica, pues. Entonces, yo tengo duda porque yo ahora mismo vivo en Aguadulce. Entonces, con respecto a la práctica, yo la puedo hacer acá, pero primero antes matricularme, que es lo primero, ¿verdad? Uy, eso matricularme. Pamela, sí tendríamos que consultar bien eso ya que usted está por allá, ¿cómo vamos a hacer? Sugiero que me mandes un correo mañana o el lunes. No, porque yo lo pregunto es por si se puede la opción. Si no, yo igual tengo a mi mamá en Panamá y yo puedo hacerla en Panamá. Pero yo decía era porque como ya no había no es la supervisión del docente, yo decía que si se podía hacer acá.
Yo sugiero que mejor sea, si puedes, mejor hacerla acá acá en Panamá, si puedes hacerla. Si no, entonces sí la consulta la tendríamos que elevar a ver si no tendrías ningún problema en hacerla donde estás ahora ubicada. Ok, entonces lo primero, para estar un poco más clara, tengo que tener primero que nada el banco donde lo voy a realizar, porque soy banca. Exacto. Para entonces hacer la matrícula. No, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, encontrar el banco, la entidad. Llenar el formulario que les acabo, tienen que descargar de la página de la universidad. La solicitud de carta, y eso lo envías con la hoja de vida y la hoja de cotejo. Y con la solicitud de carta es que nosotros vamos a revisar tu expediente físico y tu expediente académico para determinar que esté todo en orden para proceder entonces a confeccionar la carta. ¿Y entonces cuándo me matriculo? Cuando empiecen las matrículas, todavía las matrículas han iniciado. Apenas abren las matrículas, nosotros tenemos que ir viendo, por lo menos en el caso de ustedes, que hay una lista de las asistencias, los que asistieron. Esa lista nos va a servir para ir verificando cada uno de los casos y si está en orden, entonces vamos haciendo las inscripciones cuando se abran las matrículas, que es a partir del el día que le dije, el 22 de agosto. 22 de agosto. Que inician las matrículas, exacto. O sea, primero me matriculo, luego entonces tengo que buscar el banco para poder enviar la solicitud de carta y la hoja de cotejo y la hoja de vida. No, ya usted tiene que estar haciendo esa gestión para cuando llegue el momento de la matrícula ya presente toda la información. A tiempo. Okay. Entonces, cuando ya me entrega la carta, es que entonces en la fecha que usted dijo de octubre, que es la de 160 horas, porque es la intermedia, la que voy a hacer, la que son las fechas de octubre, en octubre es que empiezan las prácticas, entonces, cuando ya usted me da la carta. Cuando ya se le entrega la carta, usted puede iniciar su práctica porque es la fecha en que se le va a emitir. Usted inicia su práctica para hacer la cantidad de horas. Es con la carta, siempre es con la carta. O sea, hay casos en que de repente ustedes me indican, bueno, la empresa me permitió iniciar la práctica ya, pero ya del lado de nosotros tenemos la solicitud y la solicitud le fue aprobada. Entonces allí se le da la opción porque la empresa le está permitiendo iniciar la práctica, pero ya usted nos entregó la información a tiempo y se verificó y se aprobó. Mientras sale la carta, si la empresa le ha aceptado, usted puede empezar su práctica hasta que se le entregue la carta. Solamente en esa opción, pero ningún estudiante puede hacer la práctica si no ha entregado ningún formulario y no ha hecho los procesos correspondientes, porque donde termina esa práctica sin los procesos correspondientes no se le puedan aprobar las horas dadas. Es importante que eso lo tomen en cuenta. Ok, bueno, ustedes dicen que las solicitudes empiezan el 8 de agosto para entregar. Ustedes tienen que fijarse, por favor, en el calendario. Es que ya se nos está pasando el tiempo. El calendario. Sí, pero lo que yo quiero saber es, yo noté las fechas. Yo quiero saber que si el banco me dice antes del 8 de agosto o en mediados de agosto, porque puedo hacer la práctica y yo entregué mi carta el 8, ¿puedo iniciar? Vamos a decir que me dice, bueno, yo te puedo dar permiso del 15 de agosto a empezar. Es que la matrícula inicia en el periodo 22 de agosto, acuérdese, hasta el 3 de septiembre. Usted tiene que ya cuando comienza el cuatrimestre, usted no puede iniciar la práctica antes. Usted tiene que iniciar cuando inicia el cuatrimestre, el proceso lo puede hacer antes. Si el banco le dice, bueno, apenas inicia las clases, puedes iniciar, pero ese es cuando inicias el cuatrimestre, porque ya vas a estar matriculado. Sería el 5 de septiembre. A partir del 5 de septiembre, exacto. Inician las clases. Ok, ya. Listo, gracias. Ay, disculpe. Guía General de la República. La intermedia, usted dice que no se puede en entidad estatal. ¿De quién? Perdón. La práctica intermedia, yo la realicé en la Dirección de Método y Sistema de la Contraloría General de la República. Me la aprobó la universidad con carta y todo firmada por la rectora. Esa práctica supongo yo que se aceptó, ¿verdad? Aunque es una entidad estatal, fue en 2019 que la realicé, bueno, en el 2020, pero me la aprobaron un poquito antes de la pandemia. ¿De qué ya sede está. es usted? Contabilidad y auditoría. ¿De qué sede es usted? De Los Pueblos. Bueno, habría que revisar, igual se revisa el expediente. Habría que revisar el expediente.
Sí. Tengo que entregar la estadística y fue aprobada en su momento por la misma universidad que me envió la carta que la llevé. O sea que la Contraloría no te va a dejar practicar así nada más, porque es el ente regente de todas las entidades de la República de Panamá, si es que usted se puede imaginar, ¿no? Bueno, Así igual que me se la... tiene que revisar el expediente igual y se le indicaría ahí qué es lo que procede a... O sea, hay que revisar qué fue lo que se le recibió y todo lo demás. Correcto, Para poder correcto. indicarle. Ajá. Bueno, gracias. Ok. Una consulta súper rápida. Licenciada, yo tengo una consulta. Yo también tengo una empresa, pero la sucursal de ellos está en Colón. En ese caso, ¿cómo haría yo? Ya que como el profesor no está haciendo la revisión, ¿podrías realizarla ahí? No, es que vuelvo y le repito, le digo lo mismo que le digo a la otra chica de Agua Dulce. Yo primero tengo que hacer las consultas acá para que no les afecte a ustedes, no hace que se les permita eso y después le digan que no. Primero yo voy a consultar para ya darles respuestas sobre ese caso si es en Colón. Entonces tendría que mandarle un correo. Exacto. Ok, listo, gracias. Bueno, chicos, la verdad ya se extendió bastante, son las 7:15. Las preguntas que hayan quedado pendientes, por favor, a través del SAE, con mucho gusto. Yo creo que una pregunta, repito, que no la hicieron. Las personas que ya trabajamos en banco, a la hora de enviar la solicitud, en alguna parte colocamos que ya estamos en algún banco, hay que presentar algún documento o algo parecido. Bueno, yo lo dije al inicio, los que trabajaban en banco, sí, obviamente sabemos que no lo van a aceptar en otra entidad bancaria, ahí sí tienen que hacer la observación, si tienen alguna constancia de que realmente trabajan en el banco, entonces ahí ponen por qué están pidiendo una empresa regular y ponen una notificación. Bueno, yo trabajo en el banco tal, en el departamento tal, por esa razón estoy pidiendo esta empresa, ¿no? Ok, listo. Profesora, una consulta para la carrera de contabilidad y auditoría debe ser en una empresa privada solamente. Todos los que son área de negocios, todos los estudiantes de la Facultad de Negocios, solamente en empresas privadas. Los únicos que pueden hacerlo en entidades del gobierno son los de derecho. Profe, cuando se manda la hoja de cotejo, todo para la solicitud, ¿la empresa me tiene que dar algo que verifique que yo estoy ahí o que me aceptan? Una carta de aceptación. Cuando ya se te entrega, cuando ya se te aprueba la solicitud, que se te hace la carta, no antes. Cuando ya la carta usted la tenga en sus manos, la empresa entonces le hace una carta de aceptación. Esa la puedes entregar igual al final, cuando entregas todos los documentos. Ok, gracias, profe. Buenas tardes, profesora. Una pregunta. Para aceptar los documentos del consultorio. No se le escucha. Profesora, buenas tardes, buenas noches. Una pregunta. Las personas que posiblemente no tengan todas las materias de los cuatrimestres completos, si, un ejemplo, el cuatrimestre que sigue es el de la práctica, el otro año, ¿cómo se haría? ¿En qué mes? ¿En qué cuatrimestre? ¿Iniciándolo? ¿Se haría en la práctica? Depende si completó sus materias. Igual se hace una revisión del expediente académico. Ahora mismo no le puedo decir si no se ve el expediente, o sea, pero si el estudiante no tiene las materias completas, no puede hacer la práctica, y si de repente las completa, póngase, las completa en este periodo y nada más le queda la práctica para el otro cuatrimestre, solamente daría la práctica. Si es la práctica intermedia, pues. En el caso de las... Ajá. Esa es una consulta. Muy amable. ¿Me podría dar un correo, por favor? Ay. Buenas noches, licenciada. Profesora, disculpe. Hola. Diga. Hola. Tengo una pregunta con el Luca. Mi nombre es Luz Enrique. Yo hice todas mis horas, pero a mí se me perdió mi respaldo porque el teléfono se me dañó cuando es la fecha de entrega. Yo contacté por correo y me dicen que no, que tiene que estar la foto, pero yo estaba en las listas, aparece mi nombre. Como me dijeron que no, yo empecé a hacer nuevamente los seminarios, pero ahora me entero de que no puedo matricularme este cuatrimestre que viene. ¿Cómo se haría? Ya eso es labor social, tiene que escribir a la licenciada Jennifer. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Karina Zambrano. Tengo una pregunta rapidito y disculpe, mire.
yo soy de banca y finanzas, trabajo en un banco. Yo puedo hacerle una subsidia. Hola, se cerró. Puedo Profesora, hacer ¿qué la tal? práctica. Es que se cerró. Aló, profesora. No puedo escucharlos a todas a la vez. Estaba en un orden, el orden se desconfiguró todo porque cada uno empezó a preguntar. Dígame, Andrea era la que estaba hablando, Andrea Moreno. Mi nombre es Karina Zambrano, este es el celular de mi hija. Tengo dos consultitas rapiditas porque bueno, ya ustedes me dieron los horarios y que en teoría me deben aceptar el ingreso porque yo fui hace un par de meses y no dejaban entrar a nadie. Así que bueno, ya usted me dio los horarios y yo creo que me puedo acercar. Solo dos cositas para estar clara. Yo soy de banca y finanzas y trabajo en un banco hace 15 años. Yo puedo, bueno, y no puedo practicar en otro banco por el tema de conflicto de intereses. Yo puedo hacer la práctica en una subsidiaria. Una de las cosas que se indica es que no puedes hacer la práctica ni en el lugar del trabajo ni en subsidiarias de la empresa. Por eso decía y le expliqué a la chica hace un rato que si es de banco, que si trabajan en banco y ya hace, en ese caso, una vez que esté justificado por una nota formal donde indique cuál es la entidad donde labora y todo lo demás, se puede aceptar una empresa privada siempre y cuando reúne el requisito. Pero no puede ser ni en el mismo lugar de trabajo ni en una subsidiaria. Y lo otro es que, mire, yo estoy desde mayo intentando hacer la práctica de 160 horas. La verdad que mi situación es un poco larga y por eso me voy a acercar a la universidad porque desde mayo no he obtenido respuesta. Los tickets me los cierran y nadie me sabe contestar mis consultas. Lo otro que le quería preguntar era el tema de la actualización del plan, porque yo vengo de traslado desde sede de la ciudad a sede de los pueblos. Al parecer no tienen mis horas de UCA, no sé qué pasó, tampoco nadie me contesta. Y ya yo estoy solo por dar la materia de 160 horas y la práctica profesional o tesis. No he podido matricular. ¿Qué pasa? Mi temor hoy día es que ustedes me digan que me van a actualizar nuevamente el plan, porque yo no he podido matricular en 2 cuatrimestres seguidos, porque como muy bien lo indicó la licenciada Jennifer, en enero es cuando yo pudiese matricular cuando ya tenga mis horas de UCA completa, que el otro informe se entregue en octubre. ¿Quién es la persona encargada que me puede a mí dar luces? Porque la verdad que desde mayo yo estoy con esto y nadie me sabe dar una respuesta. Buenas noches. Perdón, ¿me da el nombre y los datos, por favor? Nombre y Mi nombre es sede. Karina Zambrano. Karina Zambrano, soy de banca y finanzas internacionales. Sede De sede de los pueblos. De los pueblos. Y en el 2019 hice el traslado. Ajá. Ok, deme un teléfono, perdón. Ok, la cédula. 818. Ajá. 702. 702. Sí. Ok, sí, porque eso habría que verificarlo. Realmente ahora no le puedo dar una respuesta concreta hasta no ver su expediente físico y el expediente académico para poder dar respuesta. De igual manera, yo estaré pasando ya la próxima semana con los horarios que usted compartió para poder conversar con alguien, porque la verdad que estoy ya en la recta final y necesito ver luces para poder avanzar. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a todos. La verdad, lo que queda pendiente, por favor, a través del SAE, con mucho gusto, o pueden, si es alguna consulta sobre el tema que conversamos hoy, está la presentación, la van a subir a la página. Igualmente está en la hoja de cotejo cualquier consulta adicional, entonces pueden escribir a través del SAE. Si ya tienen sus empresas, también pueden mandar sus formularios a través del SAE, recordando que es el formulario, el modelo de hoja de vida y la hoja de cotejo para poder entonces proceder con la matrícula cuando corresponda. Matrículas a partir del 22 de agosto
cuando estén todas sus notas, los que están activos ahora mismo dando su cuatrimestre, deben estar todas sus notas en el sistema. Ya en los casos que se haya demorado la nota por X o B motivo, entonces ya ahí se vería cuáles son los casos para darle un placito adicional para presentación de sus solicitudes. Profesora, ¿Okay? Profesora, soy del área de la informática. ¿Cuáles son las empresas que se puedan o que tienen habilitadas para dar la práctica? Todas las empresas privadas. En el área de informática no hay... Ustedes pueden, porque todas las empresas tienen área de informática. Así que cualquier empresa privada que le acepte y tenga la cantidad de 50 colaboradores, se les acepta. Y que esté una empresa bien establecida, no que sean empresas que de repente no existen en el mapa. Empresas establecidas con 50 colaboradores en adelante y que sean en su área de informática. ¿Listo?